Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver inteligencia emocional. Es uno de los temas que vemos en segundo año de psicología social. Lo abordamos desde el autor Daniel Goleman, que es un psicólogo, es un doctor en psicología de Harvard. Él ha escrito en el año 95 un bestseller llamado Inteligencia emocional. A partir de ese momento se hizo muy reconocido por ese trabajo y empezó a elaborar distintas teorías que tienen que ver con las emociones. En el día de hoy vamos a abordar ese tema, como les dije antes, lo tienen en el material, pero antes que nada tendríamos que hacer la pregunta específicamente, ¿qué entendemos por inteligencia? ¿O qué creemos que es la inteligencia? Hay algunos que cuando hacemos esta pregunta, lo primero que responden es que es inteligente aquel que tiene el coeficiente intelectual alto. Otro podría decir es inteligente, si lo pensamos por ejemplo desde la educación hegemónica, podríamos decir que nos podrían responder, es inteligente aquel que aprueba, o sea, pasa por distintas instancias de educación, distintas evaluaciones, distintas pruebas y obtiene como calificación un 6 o un 7 o más de esas notas, ¿no? Por debajo de esas notas sería una persona que no es inteligente, por lo tanto no llega con los objetivos, no pasa de grado, de año, de lo que sea, entonces se queda como estancado y no cumple con esos objetivos, no es inteligente. En realidad, si tomamos este autor, él nos va a decir que la inteligencia va a tener que ver con las respuestas que da el cerebro. Entonces la propuesta que nos hace es empezar a entender, empezar a conocer qué es este cerebro, cómo funciona. Todos tenemos este cerebro, entonces tratemos de pensar a ver cómo está compuesto, a qué responde cada una de sus partes. Ustedes en el material van a tener una explicación, pero lo que yo les voy a explicar se les voy a explicar a partir de la teoría de cerebro triuno. Cerebro triuno quiere decir que existen tres cerebros en uno. En realidad se le dan distintos nombres, en el material de ustedes también está mencionado, pero yo se los voy a mencionar así como un poquito sintético. Digamos que existen tres cerebros, el primero se llama reptil o primitivo o reptílico, o instintivo, y si no también tenemos el cerebro que es el mamífero, límbico, reactivo, emocional, y si no también nos encontramos con el cerebro humano, racional, neocortical o creativo. Estos son los tres cerebros que están contenidos en uno. Tienen distintas características y responden también a distintos tiempos. Es decir, por ejemplo, si yo pienso en el cerebro reptiliano, voy a decir que es el más antiguo, el que se caracteriza por la supervivencia, es decir, el que responde a las necesidades vitales. Por ejemplo, todas las personas respiramos, todas las personas regulamos nuestra temperatura corporal, pero en realidad no es que debemos pensar en cómo hacerlo, sino que biológicamente, naturalmente es algo que se produce y es algo que tiene que ver con, como decía antes, ¿no? Con los instintos, con los impulsos. Tiene que ver justamente con eso, con los impulsos y con el ciclo vital, con la supervivencia. Por otra parte tenemos el cerebro que es el mamífero, límbico, reactivo o emocional, y como su nombre lo indica, obviamente va a estar relacionado con las emociones. Sabemos que en el cerebro existe un lugar donde se alojan las emociones que se denomina amígdala, está en el cerebro, más allá de la que seguramente todos ustedes conocen. En ese lugar se alojan las emociones y esta parte del cerebro, este cerebro mamífero, lo que hace es desarrollar todo lo que tiene que ver con las emociones, pero obviamente también con los sentimientos. Es decir, desde lo que nosotros denominaríamos en psicología social, el sentir. Esta particularidad que tiene este cerebro es que está relacionado y aloja todo lo que tiene que ver con el pasado y con el presente. Ahí ya tenemos una diferencia. En el reptiliano se acuerdan que era puro presente. Acá en el mamífero nos encontramos con el pasado y también a la vez con el presente. Y el cerebro, el que es un poco más desarrollado, el que es más evolucionado, se diría, es el humano, que es el racional, neocortical, creativo. Ahí, en el humano, nos encontramos con las funciones que son complejas, es decir,
nos vamos a encontrar con los pensamientos, con la elaboración de los pensamientos. Y si pensamos en elaboración de pensamientos, estamos pensando en lo que es un pensamiento abstracto, superior. Tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con todas las funciones más bien complejas, ¿no? Que tienen que ver justamente siempre con lo intelectual. Y esto lo que nos permite, como seres humanos, es a partir de este cerebro empezar a planificar. Entonces, si pienso en la posibilidad de planificar, lo que estoy diciendo es que me voy a anticipar a lo que es el futuro. Ya no me voy a ubicar solamente en el pasado o en el presente, sino que a partir de lo que elaboro en el presente, planifico un futuro. Esos son los 3 cerebros que a mí me gusta siempre mencionar y puntualizar en lo que es inteligencia emocional, porque me parece bastante simple de entender, más allá de que existen un montón de teorías y ustedes lo pueden profundizar. Me parece que acá se sintetiza muy bien cómo está compuesto el cerebro y se pueden entender las acciones que tomamos en base a los pensamientos que vamos elaborando.